Definitivamente en el Perú nadie se puede aburrir. Cuando todos creíamos que ya, después de la sentencia emitida por el Poder Judicial de 15 años de cárcel contra el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia se iba a acatar, porque además veíamos que la policía detenía en la misma audiencia a Humala, Heredia saca su as bajo la manga y huye a Brasil, ¿no? Con el respaldo, el apoyo del gobierno de Lula da Silva. Mi nombre es Álvaro Reyes, periodista de Perú 21, y el día de hoy vamos a conversar con el fiscal Germán Juárez, el que estuvo justamente a cargo del caso y ha conseguido además esta histórica condena contra otro expresidente de la República. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bien, doctor, a ver, empecemos por esta huida, esta fuga, hay que decirlo así, por más que se quiera decir que es un asilo concedido por el gobierno brasileño. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la fiscalía en este asilo que ha conseguido? Se comenta mucho que la fiscalía debió haber advertido en algo que este escenario podía suceder. ¿Qué nos puede decir al respecto? La Fiscalía no tiene ninguna responsabilidad en este extremo. Recordemos que esta no es la primera vez que la señora Nadine Heredia Alarcón trata de huir de la justicia. En el año 2016, 2017 creo que sacó un as bajo la manga en el sentido de que consiguió supuestamente un contrato de la FAO y quien era en ese entonces el encargado de la FAO era justamente vinculado al Partido de los Trabajadores, a Lula da Silva, y le dan un trabajo supuestamente como funcionaria. Y ahí el Ministerio Público se opuso y es por eso que gatilló una prisión preventiva. Que posteriormente se dio. Entonces, para nosotros no es nada nuevo en ese sentido. Es más, el año pasado, hace 2 años, quería también pedir licencia, permiso para irse a Colombia, supuestamente para un tratamiento de la enfermedad de cáncer, cuando ella no lo tenía, no estaba debidamente justificado. Por eso que nos opusimos y se le denegó. Si no, ahorita estuviera ya en Colombia, no en Brasil, sino en Colombia. Nos opusimos y logramos posteriormente que se diera, hicimos un requerimiento de impedimento de salida que justamente se dio, lo ganamos en ese sentido y que ahorita en estos momentos ella se encuentra con esa medida. Pero no olvidemos que ellos estuvieron con prisión preventiva, pero fue el Tribunal Constitucional quien declaró nula ese mandato de medida coercitiva y lógicamente que afrontaron el proceso en comparecencia. Entonces, en este asilo, ¿hay algún responsable? De repente la policía debió haber hecho un poco más de seguimiento. ¿Ustedes en qué momento se enteran, por ejemplo, que Nadine Heredia por lo menos está no habida? Entiendo que en la mañana, cuando la policía también va a buscar a Nadine Heredia, no la encontraron. Claro, creo que ella había presentado un certificado de salud al colegiado diciendo que ella no podía estar presencialmente, sino que lo iba a hacer virtual. Y por eso que se le concedió. Y virtual tampoco estuvo, ¿no? Y virtual tampoco vimos que se haya conectado, ¿no? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta ya cuando se leyó el fallo, se terminó de leer el fallo, comenzaron las noticias y ahí nosotros recién tomamos conocimiento de esta situación, ¿no? Un poco atípica en el sentido de que se le ha dado de una manera tan célere este salvoconducto, cuando creo que previamente debieron haber analizado este tema del Ejecutivo, por cuanto acá ella no es una perseguida política. Los asilos se dan cuando hay una persecución por sus ideas, por sus opiniones, y en ese sentido, pues es que protege este tratado o esta convención de asilo para casos, normalmente para gobiernos no democráticos, ¿no? Que muchas veces hace una persecución política de los políticos en sí, o que realizan o hacen política. Pero en este caso se trata de una persona que ha sido procesada y condenada ya por un delito en específico, un delito por lavado de activos. Y sin embargo, se le ha dado un salvoconducto, diríamos, bastante célere para efectos de que viaje a Brasil. Se sabe de que ya habría viajado a Brasil y quien le da el asilo, paradójicamente, es Lula da Silva, quien él se encuentra involucrado con relación a este trama de lavado de activos, porque es el PT, el Partido de los Trabajadores, quien justamente
va donde Marcelo Valladares a través de Palochi y le pide que se le apoye por esa afinidad ideológica a Ollanta Humala para su campaña en el año 2006. Y justamente ahora quien le da ese asilo es Lula da Silva. Eso no hace más que confirmar la tesis del Ministerio Público de que efectivamente vino dinero de Brasil, específicamente de este gobierno de Lula da Silva, que en ese entonces gobernaba. Vamos a desmenuzar esta última parte que usted ha comentado desde el lado primero del gobierno de Dina Boluarte. ¿A usted le sorprende que haya sido muy célere el gobierno? ¿Usted cree que debió haberse opuesto o me refiero al asilo o a darle el salvoconducto? O tuvo que, o para usted tenía que haber analizado un poco más el escenario, el gobierno de Dina Boluarte? Yo pienso que debió haber analizado el escenario y analizado si efectivamente era una perseguida política. Porque si es una perseguida política, lógicamente que cabía un salvoconducto y quizás de manera célere. Pero acá se trata de una procesada que ha sido condenada por un delito de lavado de activos. Entonces, debieron haber analizado lo que dice el artículo 3º de esta convención de asilo, en la que establece pues de que esto se da simple y llanamente para las personas que son perseguidas políticas, pero aquellas que son procesadas o que vienen siendo investigadas por un delito, no pueden otorgársele ese asilo. Si no, imagínate, pues esto sería desnaturalizar la esencia, la institución del asilo, que justamente se ha dado para perseguidos políticos. Para usted entonces, no sé, el gobierno no debió haberle dado el salvoconducto a Nadine Heredia. Considero de que el gobierno estaba en la obligación, porque así lo establece el convenio de otorgar el salvoconducto, pero sí al menos debió haber hecho un pronunciamiento en el sentido de que no se trataba de una perseguida política, porque si no, estamos diciendo que la situación de Ollanta Humala también sería la misma situación de un perseguido político, cuando no lo es. Entonces creo que en ese sentido la Cancillería o el Ejecutivo o la Presidenta de la República debieron evaluar esta situación para efectos de poner en claro la posición del Perú con relación a esta situación. O sea, lo que está diciendo es, ya, le doy el salvoconducto, el gobierno hubiera dicho eso, pero hago esta protesta. ¿A eso se refiere? Correcto. Eso debió haber hecho el gobierno peruano. Ahora, por la parte de Lula da Silva, que usted comenta, que justamente es el gobierno de él, que ha retornado al gobierno, ¿no? Ese es el tercer mandato de Lula da Silva en Brasil, que de esta manera se demuestra que sí había una vinculación entre el humanismo y Lula da Silva, ¿no? Y como bien usted ha explicado, es justamente, de acuerdo a las evidencias que ustedes han recogido, es que el Partido de los Trabajadores autoriza o le pide a Odebrecht que le transfiera esos $3 millones a Humala en el 2011 para financiar sus actividades proselitistas, ¿no? ¿Qué lecciones, en todo caso, para la jurisprudencia, para la legalidad, deja esto, este respaldo, digamos, que viene desde Brasil ya hablando del caso Lava Jato? Creo que esta sentencia es muy importante, relevante. Uno, primero, porque se ha demostrado de que ha habido un debido proceso. Los acusados han tenido su derecho a defensa, han podido contrainterrogar, han podido interrogar a sus testigos, ha habido un juicio imparcial. Entonces, todo ha sido de manera transparente. Y dos, esta sentencia siente el precedente para los otros demás casos que son similares a este caso de Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque ha quedado establecido de que ese dinero que vino a través de la Caja 2 o la contabilidad paralela, conocido por la División de Operaciones Estructuradas, era un dinero maculado, era un dinero ilícito producto de la corrupción. Y es por eso que ese dinero, cuando ingresa al tráfico económico acá en Perú, justamente para realizar todos los pagos de las actividades de la campaña del 2011, es que estamos ya hablando de lavado de activos. ¿Por qué? Porque ese dinero maculado se trata de darle una apariencia de legalidad con aportantes falsos. Entonces, eso es clarísimo, el delito de lavado de activos. ¿Y qué pasa con los otros casos? En el caso, por ejemplo, el caso Cócteles, es similar. Porque no olvidemos que Marcelo Valladares le pide a Barata para apoyar al Partido Nacionalista con $3 millones y Barata se opone. Y Barata le dice, ¿cómo vamos a apoyar? Es demasiado dinero. Y es más, se trata de un candidato antisistema. Entonces Marcelo le dice,
Mira, no es una cuestión de opción, sino de decisión. Esos $3 millones, cárgamelos a mi cuenta, porque él manejaba una cuenta con el PT. Pero para que no haya problemas, ya aumentale 500 a Keiko. Y ese dinero vino a través de la División de Operaciones Estructurales y llega para financiar la campaña de Keiko Fujimori. Entonces el precedente está de que prácticamente esos hechos ya estarían probados de que en el sentido que ese dinero que viene a través de la División de Operaciones Estructurales de la empresa Odebrecht es un dinero maculado, es un dinero ilícito. ¿Cuál es el precedente que se sienta con esta sentencia a Ollantumala, doctor? Que los aportes de campaña no declarados pueden ser un delito de lavado de activos. No, aquí quiero hacer una aclaración Ujú. que vienen repitiendo los abogados diciendo que los aportes de campaña no son delito. Y nosotros no estamos hablando, no hemos imputado el aporte de campaña. A ver, nosotros lo que hemos imputado es que ha venido dinero de origen ilícito, ha ingresado al circuito económico del país, llámese para pagar publicidad, pancartas, todo lo que se gasta para una campaña electoral, y que allí ese dinero se ha lavado. Pero ese dinero maculado, para darle una apariencia de legalidad, o sea, para justificar ese dinero, justamente se han presentado o se han consignado aportantes que supuestamente habrían aportado una cantidad de dinero, pero que en el fondo lo han negado en juicio. Entonces, eso es lavado de activos. Ahora, cuando hablamos del aporte de campaña, aquí no estamos cuestionando el aporte en sí, porque imagínate, si viene una empresa minera debidamente constituida, legal, y de las utilidades de su actividad, hace un aporte a determinado candidato, lógicamente que eso no es lavado, porque viene de una actividad lícita de la propia empresa, utilidad, y que de repente no lo pudo haber declarado. Pero lo real es que, pero la ley de partidos dice de que se entiende que es de fuente prohibida, no de fuente ilícita. Pero ya sería una irregular. Pero es distinto cuando una empresa tiene una caja 2, que es dinero maculado, y lo inserta al sistema económico, eso ya es delito de lavado de activos. Entonces, ese aporte, no estamos hablando de un aporte lícito, estamos hablando de un aporte disfrazado. O sea, es un dinero disfrazado de aporte para ingresar al circuito económico. Ese es el caso. Ahora, entraron también un poco a tallar la sentencia, bueno, el adelanto de lo que ha hablado también la jueza Naiko Coronado. Vamos a ir un poco más a ese caso. Lo que se mencionó en la lectura de sentencia es que hubo dos partes, ¿no? Eso es lo que ustedes también han postulado. Los aportes de campaña al 2006, ¿no? Cuando Ollantumala se presenta y bueno, no consigue la presidencia, y en el 2011. ¿Cómo ustedes demostraron que hubo aportes ilegales en el año 2006 o para el año 2006? Bien. Normalmente, para efectos de acreditar la actividad criminal previa, se recurre a la prueba por indicios. Eso está clarísimo. Pero para efectos del caso de lavado de activos, la actividad criminal previa no tiene que estar debidamente acreditada con una sentencia o que la persona esté investigada por un delito X. No se requiere ese. Basta que se presuma de una actividad criminal previa y que tenga un nexo causal con los hechos de conversión, con los actos de conversión. En ese caso, ¿cuál era el delito previo? ¿Cuáles son acá la actividad criminal previa que el Ministerio Público postuló, ofreció como medios probatorios de manera plural y concurrente? Fueron justamente testimonios de las personas que habían estado cercanas al Partido Nacionalista en ese entonces. Uno de ellos ha sido el mismo Martín Melón. Rivera Hidrogo. Rivera Hidrogo fue uno de los que hizo la pauta publicitaria del Partido Nacionalista, tanto en la campaña 2006 como en la campaña 2011. Esta persona declaró en juicio, fue incluso contrainterrogado por parte de los abogados de los acusados. Y él ha señalado de que acompañó a Ollantumala en 2 o 3 oportunidades a un lugar, a un domicilio que se trataba de unos funcionarios de la Embajada de Venezuela y que Martín
retornó con unos maletines conteniendo dinero y que ese dinero lo llevaron al local del partido y que de ahí del local del partido justamente le dieron para que pague la publicidad a los diferentes medios de comunicación. Chan Soto, que era abogado de Martín Belaúnde, también declaró en juicio y dice que lo ha llevado entre 2 o 3 oportunidades a la embajada de Venezuela y que allí ha visto a una persona que posteriormente se enteró que era Billy Torres y que Martín Belaúnde ingresó y después ha salido. Y salió también con unos maletines tipo mochilas y que en el interior había dinero y que lo puso en el asiento trasero. Entonces, hay dos personas que son claves acá, pero Martín Belaúnde, cuando da su declaración, también sostiene de que efectivamente él ha ido y ha recogido ese dinero, lo que le da credibilidad a las declaraciones tanto de Rivera Hidrogo como de Chan Soto. Pero además de ello, está la declaración de Álvaro Gutiérrez, que también fue candidato al Congreso, y él dice que puso a disposición su casa para efectos de la campaña, y que un día llegó a esa casa que está ubicada en Las Moreras, en La Molina, y que un día llegó en horas de la noche y encontró pues a Birly Torres, vio a Birly Torres con unas maletas, a Ollanta y nadie. Dice que le llamó la atención, pero él se retiró y no dice si vio dinero. Pero ya la vincula ¿quién? A Birly Torres con ellos. Birly Torres es una persona que era la agregada comercial de Venezuela acá en Perú. La defensa la ofreció como testimonio para que brindara y supuestamente negara todo esto que se había dicho. Pero nunca se presentó a juicio. Y varias oportunidades le dieron oportunidad para que se comunicaran con ella y se presentara a juicio. Era un testigo de descargo, no se presentó. ¿Por qué? Porque sabía de que los elementos de prueba que tenía el Ministerio Público en un interrogatorio, lógicamente que no iba a poder sustentar o desbaratar los testimonios incriminatorios que se habían dado en juicio. Otro testigo, que era Ítalo Ponce, que fue promoción de Ollantaytamala, que también apoyó los primeros meses de la campaña 2006. Él también señala de que cuando estuvo apoyando en la campaña, subió a la oficina de Ilan Heredia, encontró mochilas conteniendo dinero, dólares, y que le habían dicho que ese dinero pues venía del extranjero. Igualmente, Lino Bejarano, que era justamente el asistente de Ilan Heredia Alarcón, también dijo lo mismo, que cuando él siempre veía mochilas de dinero conteniendo dólares. Lógicamente que no se contaba ese dinero, pero sabía que había dinero ahí. Entonces, pero hay otro dato que también suma al indicio, de que cuando declara Kuczynski declaró y dijo que sí, que efectivamente en las reuniones que había, ¿no? Llegaban los de inteligencia y le informaban la situación nacional, y en una de esas le comunicaron de que estaba viniendo dinero del extranjero, de Venezuela, en valijas diplomáticas, que le llegó esa información, pero que dice que no pudo ver si efectivamente llegó porque ellos no podían abrir esas maletas porque eran valijas diplomáticas y tenían esa inmunidad. Pero además, cuando uno de los abogados, que era Pedraza, le pregunta si usted tuvo documentos, le presentaron algunos documentos que hicieran más o menos que sea confiable esa información que se la... Él dice, bueno, a mí me enseñaron unas fotos, unas fotografías y bueno, y quedó ahí. Pero cuando yo le pregunto, señor Kuczynski, y díganos, ¿qué vio en esas fotos? Bueno, en una foto dice, estaba una señora que era Billy Torres, que pasaba por aduanas con unas maletas. Pero eso, ¿qué dato nos da? De que efectivamente el Servicio de Inteligencia sí estaba haciendo una observación y vigilancia respecto a este hecho de que estaba viniendo dinero. Tanto es así que le habían fotografiado a la señora Birly Torres, lo que refuerza que había sí ingreso de dinero de Venezuela, y lógicamente ese dinero pues venía de las arcas del gobierno venezolano y por lo tanto seríamos en un delito de peculado, y de ese dinero es que venía para financiar la campaña. ¿Por qué? Porque era evidente y presentamos audios, videos donde aparece pues Hugo Chávez defendiendo la posición de Ollantaytamala como candidato en ese entonces a presidente. Ahí el delito es recibir aportes de un gobierno extranjero. Extranjero, como ocurrió en el 2011, que también se recibió aportes de dinero de un país extranjero. Ajá. Ahora, doctor, acá también un poco la cifra que menciona la jueza Naico Coronado en la lectura de sentencia es que
1.574.057 soles ingresaron a la campaña humanista del 2006 y a través de aportantes que ellos dicen que no aportaron. Ese más de millón de soles se puede atribuir que son del gobierno venezolano. ¿Cómo hicieron el conteo en todo caso? ¿O ustedes cuánto han podido establecer que llegó del gobierno venezolano? Y lo que dice la sentencia es que la tesis del Ministerio Público era que vino dinero maculado y que se trató de justificar con aportantes falsos. Esa cantidad de aportantes falsos, el monto sería de 1 millón y tanto. Pero no quiere decir de que ese fue el monto que vino de Venezuela. No se ha llegado a determinar, pero sí podemos establecer, o se ha podido establecer, de que hubo una mezcla posiblemente de dinero lícito con dinero ilícito que vino de la campaña que vino del gobierno de Venezuela. Esto por cuanto en la campaña de 2006 no declararon casi todos los que fueron, aparecieron como aportantes, algunos no concurrieron. Y más o menos de los que declararon, no han sido todos los que fueron reportados ante la OMPE como aportantes, sino más o menos habrán sido una cantidad de 30 o 40 que han declarado y que han negado su aporte. Entonces, ese monto es que suma un aproximado de 1.400.000, que prácticamente no están debidamente justificados porque negaron su aporte. Sería justamente para blanquear ese dinero que vino de Venezuela. Ahora, también hay otra fase ahí de la transformación del dinero, y es después cómo tenían que justificar el hecho de haberse quedado con el dinero después de la campaña, ¿no? Correcto. Entonces, ahí es donde se inventan los contratos falsos, claro. Con todo graph, eso es importantísimo. Con apoyo total, el Daily Journal, ¿no? Sí. A ver si nos puede contar esa parte, eso porque también lo detalla bien en la Sí, en eso el es juicio. Importantísimo porque la directora de debates hace un análisis somero con relación a esa situación, que lógicamente que cuando salga la sentencia ya por escrita van a estar con mayores detalles. Pero lo concreto es lo siguiente. Lo que se sabe es que quedó saldo de esa campaña, dinero de esa campaña del 2006 y dinero que vino de Venezuela. Para legitimar ese dinero, para darle una apariencia de legalidad, pues la señora Nadine Heredia Alarcón, para poderlo insertar al sistema financiero y comprarse una casa, lo que hace es generar contratos ficticios por servicios de asesoría que ella brindaba. Y ahí vino un contrato de apoyo total en la cual su gerente general, que era el señor Sobenes, quien se cogió una colaboración, mencionó que efectivamente ese contrato era ficticio, que la señora Nadine nunca había dado un servicio y que ese dinero, ese contrato se hizo para justificar ingresos de dinero de la señora Nadine Heredia Alarcón para que pudiera acceder a un crédito hipotecario. Pero ¿quién también lo dice? Lo dice Jorge Paredes Rodríguez. Paredes Rodríguez también ha sido promoción de Ollanta Humala en el ejército y fue que él le pide a Sobenes que le diera ese contrato. ¿Por qué? Porque Ollanta le pide a José de que se le hiciera ese contrato, ese favor, para que Nadine pudiera justificar dinero, y ese dinero es justamente lo que le había quedado de la campaña. Es ahí que hacen un contrato en la cual supuestamente le pagaba a la empresa Apoyo Total a Nadine Heredia un promedio de 5.500 nuevos soles, $5.500 por un año. Entonces, ¿cuál era la mecánica? Que Nadine Heredia Alarcón le daba el dinero a Paredes y Paredes viajaba a Brasil, a Arequipa, y ahí a la tesorera o a la persona que hacía de cajera en la empresa Apoyo Total, le daba el dinero, ella lo depositaba a la cuenta de Apoyo Total y una vez que ya estaba depositado en la cuenta de Apoyo Total, lo redireccionaban como un pago por servicios de honorarios a la señora Nadine Heredia Alarcón. Es así como se lavaba ese dinero de Nadine Heredia Alarcón. Ese es el contrato de Apoyo Total, pero en el contrato también de Paymar Saltera también hicieron la misma jugada, porque allí declaró el papá de Martín Belaunde y en juicio señaló que efectivamente hizo ese contrato, pero que solamente se hicieron 4 pagos. Los demás pagos que supuestamente quiso hacerlos pasar con recibos por honorarios la señora Nadine Heredia Alarcón no fueron reconocidos por él. Solamente se hicieron 4 pagos que un promedio de $16.000 y el contrato supuestamente era por $45.000. Esa diferencia nunca
fue cancelada por el señor Belaúnde. Entonces quedó también descartado esa situación. Martín Belaúnde también declaró sobre esa situación. Después viene el contrato de Centro Capilares. Ese contrato de Centro Capilares también quedó desacreditado, o sea, también fue ficticio, porque quien era el gerente de Centro Capilares era Chan Soto. Chan Soto era el abogado de Martín Belaúnde y él en juicio señaló que ese contrato era ficticio y que incluso él no lo firma y él se opone porque la empresa Centro Capilares no tenía la capacidad económica para pagar ese servicio. Y quien lo firma es Martín Belaúnde. Martín Belaúnde era director de esa empresa, pero no tenía la facultad para suscribir contratos. Quedó también descartado ese ingreso de dinero por Centro Capilares. Y vienen los otros contratos, que eran los contratos del Daily Journal y el otro de Operadora de Noticias, que quien lo suscribe es un fulano que era un chavista, que era Jorge López, y que al final de cuentas tampoco se supo cómo es que se le pagaba a la señora Nadine Heredia Alarcón, porque no hubo ninguna transferencia de dinero que estableciera que venía los pagos por lo que brindaba los servicios de la señora Nadine Heredia. Es más, la señora Nadine Heredia no justificó, no acreditó haber brindado ese servicio, tanto para Operadora de Noticias y para el Daily Journal. Es por eso que también quedó descartado ese dinero, esos contratos que eran ficticios. Y también el otro contrato de Dronaver, que una amiga de ella le da por una asesoría supuestamente de 2.000 soles mensual, cuando esta empresa se llegó a determinar que sus utilidades eran de 2.000 nuevos soles aproximadamente anuales. Entonces, ¿cómo tú puedes pagar una asesoría de 2.000 soles cuando yo tengo unas utilidades aproximadamente de 2.000 y tanto? Entonces, por eso también quedó descartado ese contrato. O sea, esos contratos fueron en realidad para justificar dinero mal habido, ingresarlo al sistema económico y para que ella pueda tener dinero ya bancarizado, limpio y bancarizado, con los cuales hace la compra de Fernando Castrac y realiza también algunas compras o le da dinero a Martín Belaúnde para la compra de unos audiovisuales. Entonces, eso quedó debidamente demostrado. Entonces, eso es lavado. En otras palabras, se enriquecieron con los aportes de campaña. Lógicamente que aprovecharon de ese dinero que vino de manera maculada, pues para efectos de beneficio propio. Igual también ha quedado establecido que el dinero que vino de Caisamá y que vino dinero de Caisamá, era una empresa venezolana, pero el dinero viene del Interaudi Bank de Estados Unidos y ingresa a una cuenta de la señora Antonia Alarcón y también a una cuenta de la coacusada y ahora sentenciada también Rocío Binatea. Ellas abren una cuenta para recibir ese dinero y una vez que tienen recibido ese dinero se lo transfieren a Nadine Heredia Alarcón. O sea, prestaron su nombre para efectos de facilitar la llegada de ese dinero, pero lo más saltante es que ese dinero no ingresa. Supuestamente ellos dicen que ese dinero era para apoyar la formación del partido, porque eso llegaba más o menos septiembre, más o menos del 2005, pero ese dinero al final se ve que es retirado después de que ya había pasado la campaña del 2007, lo que quiere decir que ese dinero se quedaron ellos. Ahora, en el 2011, lo que también mencionan en la lectura de sentencia la jueza Naico Coronado es que son 4 millones de soles los que no se han reconocido como aportes de campaña. O sea, los mismos aportantes, ¿no? La suma de los aportantes que han dicho que no han aportado suma 4 millones de soles. Es la misma modalidad. Ya, pero es diferente porque ahí sí estaba más... Se seguía mejor la ruta del dinero de Odebrecht, ¿no? O sea, si uno finalmente hace la conversión de dólares a soles, estamos hablando de más de 4 millones de soles, ¿no? ¿Dónde queda el resto de los 3 millones que otorgaron, ¿no? Que estamos hablando más de 10 millones de soles. ¿Dónde queda ese dinero? Claro. Eso también es contundente, porque ahí han declarado como más de 50 testigos que ofreció el Ministerio Público, incluso familiares de Ollanta Humala Tazo, que negaron haber aportado el monto que se les había consignado. Hay montos de 130,000, de 150,000, y que las personas que han ido a declarar señalan, pero si yo no tengo una capacidad económica de haber podido aportar, y otros decían, oye, pero si yo, así tuviera yo dinero, no aportaría pues para un partido. Entonces, quedó demostrado que negaron todo su aporte.
¿Por qué? Porque la mayoría, ¿qué es lo que hacía el partido? El partido siempre da una rendición de cuentas de manera trimestral o mensual a la OMPE, en la cual justificaba los ingresos de sus aportes, llámese en activos o llámese en bienes. Entonces ahí aparecieron testigos que fueron a declarar y dijeron, oye, usted aparece con un monto, supongamos, de 130,000 soles. ¿Usted aportó ese dinero? No, nunca ha aportado. ¿Usted ha sido afiliado al partido? ¿Usted es simpatizante del partido? No. Entonces no tenían ni siquiera ninguna vinculación con el partido. Entonces se llegó a determinar un aproximado de 4 millones de soles, que prácticamente es dinero que no estaba debidamente justificado, porque todo lo habían negado. ¿Se pudo recuperar algo del dinero que, según las evidencias, por ejemplo, Barata le entregaba en efectivo a Nadine Heredia? ¿Se sabe dónde finalmente La quedó mayoría ese del dinero? dinero, la mayoría del dinero creo que ha ido a parar a la campaña, porque se pagó por publicidad a Valdemir Garreta, su empresa FX Comunicaciones. Y ahí sí se le han pagado un dinero, no sé aproximado, pero pasa el millón el millón de dólares. Es por eso que cuando ya a Valdemir Garreta, Odebrecht le estaba pagando a Valdemir Garreta y le pagaba en Brasil, Nadine le llama Barata, Barata lo dice, oye, ¿sabes qué? Ya no mandes dinero a Brasil, a Paraguay, o mándamelo a mí, porque yo necesito hacer pagos acá directamente para la campaña. Así que empieza ya Jorge Barata a hacer las entregas de dinero. ¿En dónde? En el departamento de Armendáriz, que era el departamento de Ollanta-Humala. Ellos han querido acreditar de que era un partido, era un local partidario, y no era un local partidario, era un departamento que solamente llevan personas selectas a ese lugar. ¿Y quién lo dice? Lo dice el mismo Julio Torres. Julio Torres, quien había sido tesorero del Partido Nacionalista, y se le escucha en unos audios que el Ministerio Público también presentó. Y ahí le dice, el número 1 tiene su búnker, ahí va gente selecta nada más. Lo que quiere decir de que efectivamente donde va Barata era un lugar donde iban gente solamente que designada por la pareja Ollanta y Nadine Heredia, que debían ir ahí, pero no era un local partidario. Es ahí donde se hacen las entregas de dinero que ha señalado Jorge Barata. Ahora, doctor, este caso empieza cuando Ollanta Humala aún era presidente de la República, estamos hablando del año 2015, empieza con la investigación a Nadine Heredia primero, ¿no? Han pasado 10 años, una década, doctor, para conseguir la sentencia. Sí. ¿Qué puede usted contar sobre este largo proceso, ¿no? ¿Qué es lo que usted más recuerda? ¿Qué es lo que sufrió para conseguir las evidencias? Recuerdo mucho en una entrevista anterior que tuvimos, usted mencionaba que tuvo que prescindir de la policía, por ejemplo, ¿no? En esa época, porque la policía respondía al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior era el ejecutivo, ¿no? Trabajaba bajo las órdenes de Ollanta Humala. Claro, ahí puedo contar una anécdota. Yo recuerdo que para hacer esa investigación, porque nosotros queríamos establecer de una incidencia que nos había contado, incluso el colaborador Martín Belaunde, de que habían intervenido una maleta, dicen, en el aeropuerto, que contenía dinero que venía venía de Venezuela. Ese incidente dice que se ocultó. Entonces, yo recuerdo que hago una investigación secreta dentro del cuaderno de colaboración y designo y lo ubico al comandante Colchado de la DIVIAC. Uh-huh. Y él comienza a hacer una investigación de inteligencia y me hace llegar algunos reportes. Y después llega un momento un poco asustado, ¿no? Y me dice, doctor, me dice, hubo un error por parte de un asistente mío y que le facilita la carpeta fiscal al abogado de ese entonces, de Nadine Heredia y Ollanta, que era Roy Gage, era el abogado de ellos,
pero la asistente mío, yo había cursado el oficio dentro del proceso de colaboración para el coronel Colchado para efectos de que me haga ese seguimiento, esa investigación secreta. El cargo lo pone en la carpeta fiscal, o sea, lo pone público, cuando esto debió haber estado en el cuaderno reservado. Entonces, cuando viene Roy y hace una lectura, se da cuenta de que efectivamente yo había dispuesto una investigación para efecto de determinar situaciones que habrían pasado en el aeropuerto. Entonces, eso se estaba encargando el coronel Colchado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí en ese entonces todavía se encontraba de presidente Ollanta. Entonces Ollanta agarra y le comunica pues al presidente, oye, ¿sabes qué? Hay una investigación que el fiscal Juárez está pidiendo información de una manera reservada con relación a este tema. En ese entonces el ministro del Interior o el comandante general era no se me viene ahorita a la mente, que era que le llama y lo llama Colchado. Se entera, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me has dado cuenta de esta? No, es una investigación que está siendo reservada el fiscal Juárez. No, de aquí en adelante simplemente rechaza esta situación, no va y hace un parte policial, de que no se encontraba ninguna evidencia ni nada y das por descartado todo. Entonces para mí era una clara interferencia, ¿no? Claro. Pero vino Colchado y me dice, doctor, me dice, ha pasado esto, ya no voy a poder seguir esta investigación y ya me han mandado a hacer otras investigaciones y no puedo continuar con esto. Pero así ya de manera informal, ya posteriormente, ya después me dijo de que lo habían vetado para que continuara con esa investigación. Entonces, ¿por qué? Porque estaba de presidente en ese entonces Humalatazo. Entonces, ya se fue por ahí ese tema, pero él me dijo, doctor, me dice, pasó esto, pero por favor, doctor, no quiero que aparezca nada, no me levante ningún acta. Es una situación que me pueden pasar al retiro. En ese entonces. Estamos hablando del 2017, habrá sido eso. Entonces lo dejé ahí y comencé yo a hacer una investigación ya con el mismo Ministerio Público y con cierto apoyo de la DIVIA, pero para causas puntuales. Pero la investigación propiamente dicha tuve que llevarla mi despacho para evitar justamente que se filtrara, claro, solo fiscales, para que se filtrara la investigación. Eso es lo que me pasó y por eso que no utilizamos mucho a la policía ni le mandamos la carpeta para que haya actos de investigación, porque lógicamente quien estaba en el Ejecutivo pues era Ollanta Humala y manejaba el Ministerio del Interior y a la policía. Eso era obvio. Ahora, doctor, después de la sentencia emitida por el Poder Judicial, ¿hay prófugos? ¿Hay gente que todavía no ha sido detenida, además de Nadine Heredia, evidentemente? Lo que está, creo, también es que se dio mandato de detención era a Ilan Heredia. Él está no ha habido. Esta no ha habido. Ilan Heredia y las demás que le dieron suspendida, que Rocío Calderón, a la mamá también de Nadine, y que creo que fueron absueltos Santiago Gastañaduy, la otra persona Maribel Vela Arévalo, y no recuerdo otro que también, y el esposo de la señora Antonia Alarcón. ¿Y ustedes están satisfechos con la sentencia? ¿Van a apelar a algún extremo? Nosotros estamos evaluando, consideramos que desde un punto de vista de la valoración que ha hecho el juzgado, ¿no? Y la proporcionalidad de la pena, está acorde más o menos a lo que nosotros habíamos planteado. Nosotros habíamos planteado, sí, más de 20 años, pero nosotros lo habíamos planteado como un concurso real de delitos. Es decir, un delito en el 2006 y otro delito en el 2000, que si sumamos las penas eran altas. Acá se han inclinado por un delito continuado, diciendo de que era un delito continuado del 2006 y que esa actividad criminal habría parado en el 2011. Es por eso que le han aplicado la pena de lavado de activos mínima agravado, que es de 15 años. ¿Pero qué es lo que evalúan en todo caso para apelar? ¿En el extremo de los que no han sido sentenciados a cárcel efectiva? Sí, vamos a evaluar
la valoración ya completa que ha hecho la juez para efectos de determinar, por ejemplo, en el caso de las penas suspendidas de 5 años que se les ha dado a las otras personas. Pero si nosotros vemos de que se ha hecho una buena pronoxis de pena proporcional a los hechos imputados, no impugnaríamos. Pero eso está en evaluación de tener la sentencia completa. ¿Ustedes van a ir por la extradición de Nadine Heredia? Lógicamente que el Ministerio Público en su momento va a tener que gatillar esa situación, porque a quien le corresponde solicitarla o hacerla o tramitarla es a la Corte Suprema. Pero creo que no están dadas las condiciones para este momento. Porque Lula es el presidente de Brasil. O sea, en estos momentos ya sabremos, ya nos damos cuenta de cuál va a ser la respuesta. Va a ser un no rotundo. Entonces yo pienso que más adelante, cuando Lula deje el gobierno, entre otro gobierno que no tenga ninguna vinculación con estos actos delictivos, lógicamente que se puede gatillar la extradición, ¿no? Una curiosidad, después de la lectura de sentencia y usted sale a declarar a la prensa con el fiscal Vela, también vemos ahí al fiscal José Domingo Pérez, que él estaba suspendido. ¿Por qué apareció ahí? Fue algo casual, todos me han preguntado esa situación, ¿no? Con el doctor Vela sí habíamos quedado yo le pedí al doctor Vela que estuviera presente como una manera de solidaridad, de unidad del equipo especial. De apoyo, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el doctor Vela pues ha sido el líder y sigue siendo el líder del equipo especial. Entonces, más o menos nos estábamos convencidos, al menos el que habla, de que iba a haber una sentencia condenatoria por todo lo que habíamos ofrecido, porque todo lo que se había actuado. Entonces le pedí al doctor Vela que fuera. Entonces el doctor Vela tuvo la gentileza de acudir y estar ahí en esa lectura de avance de sentencia. Pero José Domingo no estaba ahí en el radar porque José Domingo, como sabemos, él está en estos momentos con una suspensión. Pero José Domingo ese día había ido justamente a dar lectura a su expediente que le han abierto sobre enriquecimiento ilícito. Entonces, coincidió con esa situación y justamente ahí me encuentro con él y lo saludo y le digo, José, le digo, qué bueno que estés acá, le digo, acompáñanos, le digo, tú sigues siendo parte del equipo especial. O sea, él estaba en otra audiencia. Él había dado a leer su expediente en otro juzgado. Pero ahí cuando hemos salido coincide con que ya nosotros ya estábamos ahí para salir y estábamos ahí esperando que salga un poco de gente y es ahí donde aparece José Domingo y llega a saludarme. Entonces le digo, quédate conmigo, le digo, José, tú eres parte del equipo, todavía tú no has renunciado ni tampoco estás, no te han sacado, destituido, sigue siendo fiscal, bueno, lo estás impedido, pero sigue siendo parte del equipo especial. Y tú eres una de las personas que también viene llevando casos de esta manera relevante, sobre todo este caso que está conectado con tú. Así que quédate, acompáñanos y después ya nos vamos. Y él tuvo la gentileza de quedarse conmigo y es por eso que aparece ahí, pero no es que estuvo coordinado. Okay. Para ir terminando, doctor, a mitad de año más o menos tendremos también aparentemente otra lectura de sentencia contra otro expresidente y que justamente usted también lo ha investigado, ¿no? Estamos hablando de Martín Vizcarra. ¿Cómo proyecta ese final, ese desenlace? Este caso creo que ha sido construido con bastante evidencia y es uno de los casos bastante sólidos, casi igual que el caso Ollanta Humala-Tazo. Es un caso que ya estamos en juicio oral y estamos en el estadio de la actuación de testigos propuestos por la defensa de Martín Vizcarra y que creo que esta semana que viene, el lunes, va a haber audiencia, creo que se estaría terminando con esos testimonios para la otra semana entrar a lo que es declaración de peritos. Y creo que ahí se terminaría con peritos y se entraría a la actuación de documentales, que creo que se va a llevar su tiempo, pero no creo que dure más de 20 días esa lectura. Y con eso creo que estaríamos terminando lo que es la actuación de medios probatorios y vendría, si es que hay prueba excepcional que las partes quieran presentar y si son admitidas, llevarse a cabo justamente su actuación. Y
Vencido eso, que creo que eso podría ser una semana, en una sesión terminar ello, entraríamos ya para alegatos de clausura por parte del Ministerio Público y también de la defensa y defensa material. Y yo pienso que esos que falta, le calcularía que de repente en quincena de junio podríamos tener ya, o fines de junio, una sentencia en este caso. Y creo que el Ministerio Público está convencido de que va a ser una sentencia condenatoria también. Bien, doctor. Le agradezco más bien por su tiempo, por los detalles en esta condena que usted ha conseguido después de una década de tener el caso Nadine Heredia y Ollanta Humala. Sí, pero no olvidemos que en juicio se demoraron 3 años. Desde el 2022, claro. 2022, febrero de 2022, y en el control de acusación hubo una demora de aún aproximadamente 2 años. Y lo otro fue investigación preparatoria y investigación preliminar. Es decir, en el Ministerio Público estuvo dentro del plazo legal. Buen apunte eso. Y espero que ya cuando se resuelva también el juicio de Martín Vizcarra podamos tenerlo acá nuevamente. Ok, gracias por la invitación. Listo, doctor. Bueno, amigos de Perú 21, conmigo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.